Hermanos, buenos días. Estamos hoy preparando el cuarto capítulo de la serie Los Orígenes. Hoy vamos a hablar he titulado esta charla como la batalla de los mundos, porque quiero introducirlos a esta guerra, a lo que está sucediendo actualmente en esferas celestiales. Porque a veces nuestra visión es tan corta que solamente vemos lo que tenemos frente de nuestros ojos. Pero realmente la Biblia nos lleva a pensar y a plantear y nos plantea situaciones muy diferentes, ¿no? Muy profundas, muy trascendentales. Vale, vamos a empezar con un pequeño resumen. Ya hemos hablado de las estrellas del alba, hemos hablado de los hijos de Dios, que son criaturas célicas, criaturas celestiales creadas antes, incluso ministros, porque los ángeles dicen que son ministros que ayudan en el orden que Dios constituye el universo, ¿no? Estos seres son parte fundamental, no porque ellos creen algo, sino porque ellos luego coordinan muchas actividades de los seres creados y específicamente su tarea es ministrar, es servir a la creación. ¿Vale? Vamos a entrar ahora de lleno a Génesis. Vamos a leer algo que la gente comúnmente llama el protoevangelio, que es Génesis capítulo 3, verso 15. Os lo voy a leer para que vayamos entendiendo que a partir de este verso 3.15, Génesis, aparte de la promesa del Evangelio, aparte de la promesa de un Salvador, porque aquí está en una forma incipiente, pero ya lo dice, también nos da a entender una enemistad hasta el fin del mundo, ¿vale? Dice: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Hay otras versiones que dice, esta simiente te aplastará la cabeza. Se refiere a la simiente de la mujer con respecto a Satanás, a la serpiente. Y le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Vale, aquí, hermanos, aparte de la promesa mesiánica que está encerrada en ese capítulo, nos habla de dos líneas, de dos generaciones que a partir de aquí se forman, ¿no? Que es algo así como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el yin y el yang, el día y la noche, lo claro y lo oscuro. Que lo podemos palpar, por ejemplo, en Caín y Abel. Enseguida de este capítulo, en el 4, en mi Biblia se titula Caín y Abel. Y curiosamente, Juan dice que Caín, más adelante, que Caín era exactamente en 1 de Juan, capítulo 3, verso 12, dice que Caín era del diablo. Entonces aquí empezamos a ver que se empiezan a marcar las generaciones, se empiezan a alinear en qué bando están. Esto es importante porque esto es una guerra. Esto es una guerra. Importantísimo también saber que nuestro principal enemigo, que es Satanás, que es el que comanda a este tercio de ángeles caídos, vive en el aire. Él no está encadenado, él no está apresado. Hay unos ángeles caídos que están presos, que eso lo vamos a ver ahora también. Pero Satanás está libre, está comandando en las regiones celestiales. Vamos a empezar a darle forma al tema. ¿Os parece bien? Vamos a Efesios. Vamos a leer Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6,
Verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Entonces, importantísimo. Nuestro enemigo no es el vecino que nos rayó el coche o el que no. Realmente la Biblia nos lleva a situaciones mucho más profundas. La Biblia nos dice que nuestro enemigo no tiene carne ni tiene sangre y las va a ubicar en las regiones celestes y les va a dar cierta jerarquía. Escuchad lo que dice. No tiene carne ni sangre, sino que nuestro enemigo son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí es importante porque en Efesios 2:2 dice que el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, sitúa este espíritu en el aire, en la atmósfera. La Biblia nos dice que existen 3 cielos. El primer cielo es donde el que vemos con nuestros ojos, donde vuelan las aves del cielo, donde vuelan los aviones, donde están las nubes. El segundo cielo es el cosmos, cuando vemos una noche la luna llena, las estrellas del cielo. Y tenemos que entender que nuestra visión de ese segundo cielo es muy corta, ¿no? Los que quieren ver más se compran un telescopio y los científicos que quieren ver más lanzan satélites con el Hubble, este telescopio espacial, para ver mucho, mucho más allá de lo que nosotros no vemos. Pero sucede que la Biblia dice que hay un tercer cielo, que es la morada de Dios, de donde fue expulsado Satanás, la serpiente antigua, mediante una gran batalla que hubo allí y fue arrojado a la tierra. Pero no significa que está en la tierra, él es un espíritu que no podemos ver y que comanda a una tercera parte de esos millones de millones. La tercera parte lo siguió a él. Vale. Los otros tópicos ya los hemos tocado un poco en los otros vídeos. Ahora vamos a centrarnos en esta línea de nuestros enemigos. ¿Vale? Entonces hemos leído en Génesis que habla de que hay 2 bandos, ¿no? Hay 2 bandos. Vale. Vamos a seguir y vamos a entrar más en profundidad, que es lo que yo quiero hoy comentaros. Vamos a Génesis, al capítulo 6, que aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Y es a donde yo quiero llegar y espero que aprendamos todos. Gracias también, de paso, por los comentarios a los vídeos. Mi intención es llevar la palabra de Dios, ¿no? Y explicarla, porque considero que hay mucho hermano de buen corazón que el enemigo lo puede engañar porque no tienen una buena base bíblica, ¿no? Vale, vamos a Génesis capítulo 6 y vamos al verso 4. El verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Importante, hablamos de Caín y Abel. Hablamos que Caín se le dice en un libro más adelante en el Nuevo Testamento que era hijo del diablo. O sea que el diablo tiene hijos, tanto carnales, ojo al dato, como sus subalternos que son espirituales. Ojo a ese dato. Cuando la palabra gigante aparece aquí en este capítulo del verso 4, sucede que en el hebreo, acordaos que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, Esdras, Daniel y algún capítulo de Jeremías, y el Nuevo Testamento
va en griego, específicamente griego koné. Esto es importante también. En el hebreo, la palabra gigantes significa nefilim. Nefilim. Hermanos, esto hoy en día, gracias al Internet, podemos, hay aplicaciones como la Biblia paralela, lo de Stronger, que podemos ir a ver al significado original del escrito. Entonces aquí aparece Nefilim, que significa los caídos, ¿vale? Entonces ya habían gigantes, ya habían nefilines caídos. La Biblia no lo explica claramente, pero podemos deducir, teniendo el cuidado de advertirlo, para no ir a crear unas falsas doctrinas, que es lo que hay que tener, mucho cuidado en eso. Voy a continuar porque la cosa aquí se pone más interesante. Entonces la Biblia dice que ya vienen unos gigantes, unos nefilim, unos caídos. E inmediatamente dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios, aquí significa los Ben Elohim. Eso es. ¿Os acordáis cuando Job estaba en una reunión, en el libro de Job, cuando había una reunión en el cielo que dice, y llegaron los hijos de Dios, entre ellos Satanás? ¿Y os acordáis en Job 38:7 cuando dice que los hijos de Dios y las estrellas del alba se regocijaban cuando Dios creaba y fundaba la tierra? Pues estos seres caídos, nefilim, se materializaron y copularon con las mujeres de la raza humana, haciendo algo totalmente contra natura, porque eran seres espirituales uniéndose a seres carnales o terrenales como nuestra raza. Y dice que estos hijos, estos Ben Elohim, estos hijos de Dios, engendraron hijos con las hijas de los hombres, y que estos híbridos fueron los que llamamos los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Ese varones de renombre también significa los giborim, y aquí se nos abre un abanico impresionante, porque nos está hablando de que habían unos gigantes. ¿Os acordáis? Ya yéndonos más para allá. Mira, incluso la Biblia habla de que Og fue el último de los gigantes. Y ahora, inmediatamente después, lo de Og, por si alguien lo quiere buscar, lo de Og está en Deuteronomio 3:11. Pero bueno, ahí lo dejo para... Curiosamente, este rey tenía una cama de más de 4 metros. O sea, que era grande. Y dice que era el último de los gigantes que había quedado. Curiosamente, el diluvio dice que Dios lo hizo para acabar con estos seres y con toda la raza humana, porque nuestro corazón y nuestra mente solamente tendían hacia el mal. Algo muy curioso, ¿no? Dios en la creación había dicho que se regocijaba de ver todo lo bueno y lo bonito que había hecho, y luego antes de este diluvio dijo que se arrepentía de haber hecho al hombre, porque nuestro corazón solamente tendía hacia la maldad. Y dentro de los creadores de esta maldad fueron estos ángeles caídos, ¿vale? Ya hemos dicho que su jefe vive en los 2 cielos, en nuestra atmósfera y más allá. Aquí es importante también, y aquí no se me vayan a asustar, por favor. Aquí tenemos que... No sé si alguien está un poco puesto en cuestión de ovnis y de alienígenas, que curiosamente yo he visto dos entrevistados, supuestamente contactados, y estas criaturas no niegan a Dios. Voltean, tuercen la historia, pero no niegan a Dios, ¿vale? Curiosamente y tristemente, los únicos que niegan a Dios somos los hombres.
Qué curioso, ¿no? Porque en Santiago dice que los demonios creen en Dios también y tiemblan. Nosotros, la gran mayoría, desafortunadamente no. Pero ese no es el tema. Seguimos con los Nefilim, seguimos con los Ben Elohim, seguimos con los Giborim, con los gigantes de la antigüedad. Sucede que también estos gigantes de la antigüedad los llaman en otras traducciones titanes, y esto nos recuerda a la mitología griega, ¿vale? Y hay algo muy curioso aquí. Sucede que Enoc, que fue un personaje, fue hijo de Caín. Enoc fue el padre de Matusalén, que curiosamente murió en el año del diluvio. Matusalén, el ser humano creado por Dios que más longevo de la historia. De Enoc se habla en Génesis capítulo 5, para que si alguien lo quiere buscar. Génesis capítulo 5, verso 24. Dice, y caminó y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces se dice que Enoc no murió, que Enoc agradó tanto a Dios que caminaba día a día con Dios y Dios lo llevó al cielo. Pero sucede que este Enoc, con respecto a estos Nefilim, lo nombra Judas, que aquí es importantísimo Judas, porque Judas, el hermano de Jesús, Judas, tiene una sola carta en el Nuevo Testamento y es un solo capítulo. Y en el verso 6, escuchad lo que dice el verso 6, hermanos. Dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Entonces, luego dice el mismo Judas, en el verso 14, nombra a Enoc. ¿Y por qué menciono yo a Enoc? ¿Y por qué menciono que Judas habla de unos ángeles que están en unas mazmorras? ¿Vale? Para ser más exactos, si leemos Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, vuelve y se refiere a lo mismo que dice aquí Pedro, se refiere a lo que también está diciendo Judas aquí. Escuchad, el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es lo mismo que está diciendo Judas en el verso 6. Luego en el verso 14 Judas nombra a Enoc. Antes de irme con Enoc, que es donde se pone muy interesante la cosa, la palabra infierno aquí es tártaro y se refiere a una región del inframundo que es una cárcel donde están estos seres. Pero ojo, había dicho que Satanás estaba en el aire, ¿no? Porque dice el libro de Enoc, en un capítulo que se llama Los Vigilantes, que si no estoy mal es el capítulo 7, Enoc se atreve a dar una cifra, dice que fueron 200 ángeles y los nombra a sus principales cabecillas de esta rebelión, ¿no? Que hicieron un juramento, sabían que lo que iban a hacer era algo contra natura, algo atroz, pero lo hicieron y procrearon estos gigantes, ¿vale? Se dice, la Biblia dice que a estos ángeles Dios los encerró en una prisión en el Tártaro y que serán juzgados, ¿vale? Entonces, compañeros, la idea de esta charla de hoy en día es para que entendamos que hay una línea espiritual de maldad y que si hablé de alienígenas,
están controlados por Satanás. Son seres caídos. Y curiosamente, también hay una línea carnal que ha adoptado a Satanás como su padre. Acordaos cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis todo lo que él os dice. Últimamente, dentro de estas teorías de conspiración y todas estas cosas, se habla de los Illuminati. Y curiosamente entró a un blog de una famosa ex Illuminati, en donde ella dice que ella le escuchaba a su abuelo decir que ellos venían, que sus ancestros no eran humanos, que ellos tenían un 50% de seres de las estrellas, que habían venido de las estrellas. Entonces, si atamos todo esto, esto no es para crear una doctrina, esto es para dejar caer ciertas cosas, algunas con base bíblica, que es mi intención, y hay otras cosas, como por ejemplo el libro de Enoc. El libro de Enoc no está en nuestro canon bíblico, pero curiosamente está en el canon bíblico de los cristianos coptos. Estos coptos son los que en Egipto los están matando y están atentando contra las iglesias coptas. Ahí está el libro de Enoc. Y Enoc habla de los vigilantes. Y hay personas de mucho poder, los que están creando y buscando el famoso nuevo orden mundial, que vienen de esta línea. ¿Vale? Ahora, curiosamente, después del diluvio aparecen gigantes otra vez. ¿Qué significa? Que muy probablemente estos ángeles volvieron a repetir la historia, pero ya no les fue tan bien como antes, porque ya fueron reducidos por los ejércitos celestiales, ¿no? Para no ir tan lejos, les hablaba de Og. En Deuteronomio 3 se dice que es el último de los gigantes, pero luego habla de gigantes ya de estos híbridos. Dice que unos que tenían 12 dedos en cada mano y en cada pie. Luego más adelante hablan que ya no tenían 12 dedos sino 6 dedos. E incluso cuando van los 10 espías, o los espías, sí, 10 espías, a ver la tierra prometida, llegan diciéndole, no, allá hay gigantes. Y hay algo muy curioso, traen unas uvas inmensas, ¿no? David luchó contra un gigante y curiosamente los últimos gigantes que aparecen en la Biblia los mataron los valientes de David. Entonces, hermanos, yo con esto termino, ¿no? Les he tratado de dar una pincelada un poco de todo. Aquí lo más importante es que entendamos que hay una maldad activa, que es nuestro mayor enemigo, que Satanás está activo, disfrazado y haciéndole creer a la gente que él no existe, y que a eso vino Jesucristo, a destruir las obras del diablo. Hermanos, los invito a que lean la Biblia, los invito a que busquen de Dios y a que encuentren a Jesús, ese ser maravilloso que nos da la vida eterna. Un saludo y hasta la próxima.